Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana, un consejero de internautas que hoy día les va a hablar acerca de cómo se está configurando lo que podríamos llamar el estallido social de Ecuador en los primeros meses del próximo año. ¿Cómo va a suceder y por qué razones va a suceder este estallido social? Pues evidentemente la pandemia es la primera causa del estallido social porque la pandemia ha empobrecido al Ecuador más que a otros países de América Latina, pero independientemente de si es más o es menos, este golpe de la pandemia en Ecuador ha sido realmente duro, difícil, porque es un país dolarizado, en un tiempo en que inclusive el precio del petróleo bajó a nada y se rompieron los oleoductos. No solamente con eso, sino que esta situación económica se complica cuando todos los países de la América Latina también viven la misma situación y somos acarreados por la pandemia a un estallido social que va a comenzar, por lógica, al sur del Río Grande y va a terminar en Argentina. En este momento, lo que ha impedido la explosión social fundamentalmente es el miedo a contagiarse de la enfermedad en las calles. Es decir, la cuarentena y el distanciamiento social han servido hasta el momento de amortiguador para frenar lo que ya venía en Ecuador, porque el Ecuador ya tuvo un estallido social en octubre, igual que lo tuvo Chile, igual que lo tuvo Perú, igual que lo tuvo Bolivia, pero diferentes las razones. En el Ecuador fue un estallido de tipo económico. Las medidas del Fondo Monetario Internacional provocaron el estallido social. En el caso de Bolivia, las elecciones fueron las que provocaron el estallido social. En el caso de Chile, fueron las protestas de la población por razones también económicas, y era que la salud y los costos de lo que es el servicio social, el transporte público, los servicios públicos eran excesivamente altos. En el caso de Perú, porque había caído el gobierno, se descubrió todo el robo y la complicación, subió el vicepresidente Vizcarra, llamó a elecciones, luego él se dio un golpe de estado, se quedó de dictador como es hasta ahora y sigue el problema. En Colombia también se dio un estallido social básicamente porque se comenzó a perseguir y se rompió con el acuerdo de paz, y como se rompió con el acuerdo de paz, se dio nuevamente que parte de las FARC volvieron a los campos para continuar con la guerra que ya lleva 60 años. En estas condiciones estamos entendiendo y se explica por qué nosotros, los ecuatorianos, estamos en el filo del abismo de un estallido social debido a esta crisis económica muy, pero muy visible en ninguna ciudad más que en Quito. En Quito la situación es realmente calamitosa. Hay una quiebra masiva, hay un desempleo, porque la mayor parte de los empleados eran parte de la burocracia y con el Fondo Monetario obligándole al gobierno a reducir el tamaño del Estado, mucha gente quedó en la calle y eran empleados públicos. Pero además la quiebra de las empresas debido a la falta de circulación. Esto generó que las empresas de Quito fueran muy golpeadas, pero esta circulación es básicamente terrestre y aérea. En la costa todavía se podía mantener una circulación naval que permitía de alguna manera resolver el problema. Ahora, a este problema que estamos viviendo, que es el problema de la crisis generada por el COVID, que es una crisis económica, una crisis sanitaria. Todos hemos tenido familiares que han muerto en esta crisis. He tenido una hermana, he tenido conocidos, he tenido amigos que han muerto en esta crisis.
La situación se complica cuando detrás de esto viene un fenómeno de corrupción. Este fenómeno de corrupción se convierte en la bomba detonante. Podríamos decir que las crisis económicas nos van a llevar a protestas, pero el problema de la corrupción nos va a llevar a la violencia. ¿Por qué? Porque la corrupción, que ya venía denunciando y había sido motivo de campaña del presidente Lenín Moreno, señalando que Rafael Correa era el más corrupto, etcétera, etcétera, cosas que no ha podido probar. Sin embargo, su gobierno cae en la corrupción, pero en un momento terrible, en plena pandemia. Y resulta que se habían repartido los hospitales. No solamente la construcción de los hospitales, se habían repartido las compras públicas de los hospitales, hasta las fundas para los cadáveres. Todo había sido una increíble corrupción, una increíble e imposible, inimaginable corrupción, que llegó hasta cobrar gente para poder encontrar el cadáver, porque no se sabía ni dónde estaban los cadáveres y había que pagar a alguien para que le dé encontrando y después para que le entregue el certificado de defunción. Bueno, esto era atroz y eso lo hemos vivido, no un mes, lo vivimos desde el 16 de marzo y seguimos viviendo el problema de la corrupción hospitalaria, de los medicamentos, de la atención médica y todas las falencias hasta el día de hoy, en que hasta las pruebas resulta que no son fiables y hay falsos positivos. Esto, sumado a que se señala que ya antes había habido corrupción y que la gente dice, ¿cómo es posible que estemos todos muriéndonos de hambre mientras que los políticos no reciben carnets de discapacitados y se importan vehículos de alta gama sin pagar impuestos? Con su carnet de discapacitados no pagan impuestos. Imagínense ustedes que se descubre que más de 90 jueces han recibido carnet de discapacidad y que de esos 90 jueces, 60 prácticamente no tenían ninguna razón de recibir eso, siendo los individuos que deben hablar de honestidad, que deben aplicar la justicia. Si los jueces reciben esto y con eso logran evadir impuestos, importar carros, viajar a mitad de precio en vuelos internacionales, bueno, ya pueden ustedes imaginarse a qué punto llegó la situación. Esta corrupción que no ha permitido, por ejemplo, investigar los INA Papers, donde se remuestra y se sabe porque Julian Assange, que es un individuo que hace denuncias a nivel mundial, todas fidedignas y estrictamente confirmadas, señala que Lenín Moreno cogió dinero, millones de dólares, y los colocó en paraísos fiscales, en cuentas de su familia. Por eso se llaman INA Papers, porque todos sus hijas terminan en el nombre de INA y ahí se llaman así. Tenían dinero en Panamá. Si a eso le sumamos ahora todo lo que está apareciendo, que es que como elemento desencadenante, que vuelvo a señalar, esta corrupción nos ha llevado a que el robo, la impunidad, se convierta en normalidad en el Ecuador. Ya nadie cree en la justicia no existe. La justicia solamente es una hazaña contra ciertas personas. Pero si usted va a pedir, le amenazan de muerte, y usted va a la fiscalía a denunciar que está bajo amenaza de muerte, resulta que le dicen vaya usted a la ventanilla y denuncie, y resulta que ahí le ponen una trabita y nunca puede entrar a denuncia. Y así comienza toda una tremenda corrupción que va desde el momento en que el policía, para impedir el tráfico durante la cuarentena, detiene vehículos y sabiendo que eso le puede costar a la persona más de $500 recuperar su vehículo,
tiene que bajar la cabeza y preguntar al policía cuánto es y tenga. Y los policías todavía tienen que cumplir con el número de detenidos mínimo. Esto ya es el colmo de la corrupción a la que se ha vivido. Si a esto le sumamos ahora que lo que se viene es unas elecciones absolutamente anormales, pero totalmente anormales. Uno, porque dicen que no tienen presupuesto, que son 140 millones de dólares, pero que todavía no les llega la plata y que no han podido ni comprar los programas, ni mejorar las redes, ni mejorar el sistema, ni contratar a los especialistas, que no pueden garantizar que la transparencia en las elecciones sea porque no han podido disponer del presupuesto que debe manejarlo, que lo debe entregar el Ministerio de Finanzas. Como no tienen plata, salados, la cosa ya no es garantía. La votación ya no es ninguna garantía. La segunda cosa es, no pueden participar todos, solo pueden participar los que están con el gobierno. Si hay algunos que se llaman de estos progresistas, gobiernos del socialismo del siglo XXI, prohibido por todos los medios. Hay que enjuiciarles, hay que perseguirles, están fuera del país, tienen que estar prófugos. Bueno, ¿qué no se ha hecho para evitar que ellos participen en las próximas elecciones? Y finalmente viene la votación. No sabemos cómo va a ser la votación, porque dicen que van a ser en horario extendido, que también es voluntario, ya no es obligatorio, no se sabemos. Entonces, si es voluntario, no se puede decir quiénes votaron y quiénes no votaron. Se puede decir, no, sí votaron. Y después se puede decir, no, lo que pasa es que como es voluntario, no se presentaron todos, y entonces, y nadie va a estar diciendo, bueno, yo me fui, voté, pero como era voluntario me arrepentí. Total, nadie va a saber quiénes votaron porque es voluntario ahora. El siguiente detalle de la trampa de las elecciones es que el conteo. Resulta que el problema del conteo es grave. ¿Por qué? Porque dicen que el sistema no funciona. Si ya en las elecciones anteriores se cayó en la mitad del conteo, pregúntese cuántas veces se va a caer en la próxima. Y finalmente va a pasar lo que va a pasar en Bolivia, pues. Que si están perdiendo las elecciones, ellos mismos van a ir y van a sabotear algunas mesas electorales y con ese pretexto van a anular las elecciones, vendrá un golpe militar como en Bolivia y otra vez volveremos al show de las elecciones, como en Bolivia, con tal de que no gane por nada del mundo el socialismo del siglo XXI, llamado progresismo. Eso es lo que va a producir definitivamente el estallido social, porque ya hemos visto que en un país, vea lo que pasa en Bielorrusia, las elecciones no son transparentes aparentemente, ya ahí hubo estallido social. Ya vea lo que pasó en Bolivia, no fueron transparentes, estallido social. En Ecuador ya se sabe que no va a ser transparentes y ahí va a haber estallido social. Si usted le suma entonces la desocupación y el desempleo, la pobreza, la crisis económica, las medidas del Fondo Monetario, la subida de los combustibles, ya se viene. Y todo eso tiene un factor que inevitablemente va a traducirse en protestas. Si a eso le suma toda esta historia de la corrupción, tenemos otro factor. Y si a esto le suma lo que se viene ahora, que es unas elecciones completamente anormales, donde no pueden participar las gentes como deberían ser, no se le permite la participación a Correa ni a los correístas, se les niega todo, no hay presupuesto, los más ricos pueden gastar lo que les dé la gana en la campaña porque nadie les va a seguir cuentas, porque como no había plata, bueno, cada cual se defiende y coge lo que puede, pues, ¿no? Y a la hora de votar, bueno, no había suficiente presupuesto, no había sistema, no hubo dinero para pagar las computadoras, no hubo dinero para pagar los sistemas, los permisos para legalizar, para que todo sea transparente. Y qué pena, estábamos pobres. Y luego, ya en el momento de la votación, resulta que ya no es obligatorio. Ya, si usted quiere, vota, y si usted quiere, no vota. Entonces, cuando tiene que verificar cuántos fueron a votar, resulta que no votaron. Si vinieron y al tipo le dio la gana de registrar ese voto, sí, y si no le dio la gana de registrar ese voto, no. Esta es la vivencia que estamos esperando
que va a estallar en el mes de febrero. Muchas gracias.